much I love you. Never know how much I can. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime. Señoras, señores, pues buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Nos dice el calendario que esta será la última emisión del tablero nocturno. La penúltima, disculpen, del ciclo ordinario en el que empezamos el programa. Será nuestro último viernes en formato última hora. El domingo tendremos el tablero dominical, emisión de 2 horas que estará dedicada a una compilación de lo que básicamente llamamos conversaciones imprescindibles. Grandes momentos, grandes temas y entrevistados realmente muy lúcidos y muy útiles en la calidad del contenido que nos entregaron a lo largo del año. Así que el domingo tendremos un especial con contenidos extraídos de reportajes y encuentros que hemos tenido con la muy valiosa gente que ha pasado por estos estudios a lo largo del año. Hoy nos toca encarar una serie de situaciones. Es interesante esta época en el sentido de que mucha gente a la que buscamos, por ejemplo, ya está o en camino, está viajando, está con un pie en el avión o está en planes vacacionales y tiene que interrumpir sus actividades para mirar algún Airbnb. Mientras mira algún Airbnb para ver a qué lugar de la región se va, nosotros que somos, digamos, amantes de tratar de ir a las playas del Océano Atlántico, principalmente las playas brasileñas. Hay gente a la que le gusta el Atlántico Sur, el mar helado de Mar del Plata, Villa Gesell, en fin, ese circuito argentino. Solo que Argentina hoy es un destino medio complicado porque se acabó la primavera de los precios súper convenientes, de la simetría cambiaria que hacía que nuestra moneda o la conversión de nuestra moneda a dólares rindiese muchísimo en la Argentina. Llegó Milei y se acabó la fiesta. Esa es la síntesis para el tema de Argentina como un destino turístico. Pero hay gente que lo hace por afecto, lo hace por costumbre y lo hace porque el bolsillo le da, finalmente. Nosotros, mientras tanto, bla, 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 viaje, playas brasileñas, playas argentinas, vamos a terminar, no sé, tomando tereré en el balcón, probablemente. Bueno, amigos, les agradecemos muchísimo, amigas, la compañía a lo largo de este año. La respuesta que nos han dado, que a veces nos llega por vía directa durante la emisión del programa y a veces en el contacto que tenemos con las personas donde quiera que vamos y que tienen la gentileza de acercarnos y formularnos sus críticas, la mayor parte de las veces son elogios que agradecemos muchísimo y que tomamos con mucha modestia. Es el trabajo que nos toca hacer, es el espacio que hemos podido ganar para decir nuestras más honradas verdades. Lo que no es poco decir en los tiempos que corren, con el enorme bastardeo que hay de tantas cosas, entre ellas la profesión periodística. Hay mucho canalla disfrazado de periodista, hay mucho canalla con micrófono y cámara, así que tener una pequeña ventana donde decir lo que uno honradamente piensa y hacerse cargo de lo que uno dice es una gran suerte y un gran privilegio en estos tiempos de democracia recesiva, de civilización recesiva del Paraguay. ¿Vieron al señor diputado que dice voy a sacar una ley para prohibir las vacunas contra el COVID? ¡Ay, ay, ay! De verdad, creo que ni el más obsecuente de los votantes colorados merecía una afrenta como esta. La afrenta de cavernícolas como Yamil Esgay y de algunos otros estúpidos que han salido con ideas ridículas y peligrosas, sobre todo, y demostrando también un analfabetismo funcional que los hace
comprobadamente inaptos para ejercer funciones legislativas. Ojalá la magia de la medianoche en la fiesta de recepción del Año Nuevo diluya en el aire a estos nefastos personajes. Andaba circulando una cancioncita por ahí, no la tengo a mano acá, les pido disculpas. Bueno, capaz que a vuelta de la pausa escuchemos la cancioncita del hombre que pide que con el ñembocapú de medianoche llegue un tiempo de felicidad y que se vaya el ladrón. Bueno, no sé dónde irá el ladrón, pero nosotros nos vamos a la pausa. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. A vuelta de la pausa empezamos a dialogar con nuestros entrevistados de esta noche. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. 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 Señoras, señores, buenas noches una vez más. Gracias por la sintonía, gracias por la compañía. En esta noche que para nosotros cronológicamente es el último día hábil del año trabajando desde el tablero, tenemos el placer de escuchar esta música tan fresca, de tan impresionante calidad de ejecución. ¿Escuchamos un chiquito más? Queriendo hacer tanto que se me va a dar. Quiero saltar sobre techos de zinc, sobre las tumbas y cosas que a veces me chupan. No. Estamos escuchando el instrumento musical más impresionante del mundo, que es la voz humana. ¿Cuántas hermosas voces conocemos en nuestra afición por la música, en esa música que nos humaniza y que nos hace singulares por nuestro saber escuchar? Y escuchamos un pedacito así. Yo a veces descubro que puedo saber que está sonando un tema no muy conocido de Soda Stereo por esa inflexión nasal tan sutil de la voz de Cerati, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo no sabía que esta canción que pusimos para empezar el segmento estaba cantada por Neine Heise, que por escucharlo Neine es identificarlo al segundo, porque además es la gran voz del rock nacional y es un compañero de aventuras musicales de nuestro entrevistado, el querido Willy Suchar. Willy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Quique, ¿cómo estamos? Bueno, primero un gran abrazo, Quique, gracias por la oportunidad de compartir tu programa, en el cual usted me sabe que estoy en su auditorio de siempre, y un cariño a la audiencia. Y confirmando lo que usted acaba de decir, que Neine es una de las mejores voces que tenemos, no solo del rock. Diríamos que Neine es un cantor de oficio y lo hace también en muchos géneros. Me ha tocado acompañar a Neine en folclore, en jazz, en tango, y realmente es un cantor de fuste, de lo mejor que tenemos por estos pagos, Quique. Así que reitero mi agradecimiento por la posibilidad de charlar contigo y con tu audiencia. Willy, desviándonos un poquito por la vía marginal para hablar de Neine Heise, que yo no sé si tu primera experiencia de producto consumado de Willy Suchar más Neine Heise, que fue una de las primeras entregas de Kamikaze Record con un disco de versiones adaptadas de música de John Lennon o de los Beatles, una cosa así, ¿sí? Sí, es cierto, fueron una de las primeras experiencias, pero previamente
Yo conozco a Deliverance porque yo tenía un grupo que se llamaba Acero Inoxidable para Sí, aquella sí, época, sí. 1988, 89, por ahí. Y ellos en Sajonia, ensayábamos nosotros y a la vuelta vivía Amberé, nuestro querido Fernandito Feliciangeli, y ellos ensayaban y ahí los conocí. Y eran realmente un grupo ya que llamaba la atención. Y el primer disco que sacamos y editamos, que se llamó Fluye, Sangre Fluye, ahí sí participo mucho, bueno, de hecho como productor, pero también participé en tocar algunas canciones con ellos, un disco que me parece fundamental, junto con Alma de Cuero de La Secreta, Al Natural de Paico y Caí Mono Macaco de Revolver, creo que son las 4 patas de esta mesa que hoy podemos denominar rock nacional. Y con Neine siempre tuvimos mucha afinidad, yo lo quiero mucho, es una gran persona, lo admiro como cantante, y hemos participado en muchas cosas. Ese disco que vos mencionás, el homenaje a Lennon que hicimos, la primera conversación que tuve para llevar adelante el álbum fue con Neine, justamente, en la puerta de su casa. Le digo, Neine, ¿qué opinás si preparamos una cosa así? Y bueno, se sumó. Y en este disco que con tu generosidad hoy lo estamos mostrando a la audiencia, al auditorio, Neine participa en 2 canciones, con esta que se llama Polquita Hindú, que es un tema propio de él, que sacó en su último trabajo, y creo que el primer trabajo solista, que se llama Neine Heise, que Los Perros de la Calle Luna, estaba incorporado. Yo conocía el tema antes que salga, porque también intervengo como productor y como músico en ese disco solista de Neine, y lo tomé de ahí porque me encantó tanto que lo llevé a este disco. Y después canta otra canción que se llama Tesoro do Tempo, que es una canción muy linda de Rodrigo Teixeira y Antonio Porto, donde está convidado como una voz y bueno, engalana. Donde Neine canta, no crece mal pasto, señor. Willy, tu transitar tan interesante por el ámbito musical, cultural paraguayo, es también un tiempo de construcción y de aproximarnos a la idea de incorporar al rock que era contestatario, que era marginal, que estaba fuera del sistema, empezar a incorporarse, y esa incorporación se hace también en un camino de profesionalización de la música en Paraguay, que tardó bastante en llegar por una diversidad de factores, pero finalmente llegó, y era tan lindo, tan saludable ver cómo finalmente aquellos caras sucias del rock and roll terminaron disciplinando a la industria gastronómica, por ejemplo, y se empezaron a pagar... Se empezaron a pagar cachets, se empezaron a respetar riders, a poner vestuarios y catering y a agarpar la guita antes que el artista suba al escenario. Llevó años, Willy, y vos también participaste de ese caminar. Sí, me tocó desde un lugar sin asumirlo en un principio, ¿no es cierto? O sea, yo venía también ya del rock argentino, yo estuve trabajando mucho en los 80, con Baglietto, con Rubén Goldín, con Emilio del Guercio, con Lito, algunas oportunidades con Spinetta, o sea, venía ya de un mercado mucho más profesional y más exigente. Acá había mucho potencial cuando yo llegué, pero era desordenado, sobre todo en las formalidades de la parte comercial. Entonces había sí una gran escena underground, y esto no tiene nada de peyorativo, pero sí había una gran escena underground, pero precaria en ese sentido, de equipamientos, de contratos, de lugares para tocar. Obviamente que todos los músicos que nos dedicábamos al rock teníamos como una actividad paralela. Yo cuando vine acá tocaba con los Tomis, bien te acordás de eso. Sí. Después me fui abriendo camino en otros géneros, etcétera, pero no se podía tener como un oficio, como un músico de rock. Pero no solo es importante lo que acabas de decir, sino que también cuando empezamos a producir discos, se activó lo que
lo que hoy podemos ostentar, que era formalidad del mercado, tener facturas para pagar regalías. Me acuerdo, los muchachos, Lilia, mi señora, le decían: ellos traen factura, no les puedo pagar las regalías. Partiendo de ahí, registrar las canciones en derechos de autor, en APA, en las entidades de gestión colectiva, para explicar de qué se trataban los derechos, para que después tengan una compensación y tengan una canilla donde, si la música tenía éxito, podía haber posibilidades de capitalizar eso, la propiedad intelectual. En fin, fue una carrera que todavía la seguimos transitando. Los yuyos no están todavía fuera del camino, pero sí ya hay una formalización. Y sobre todo también la formalidad con respecto a los medios de comunicación, que por suerte Paraguay todavía tiene una gran importancia en los medios tradicionales de comunicación. Yo no soy un agorero de que van a desaparecer, como algunas personas piensan lo mismo, que va a desaparecer, que todos después nos vamos a comunicar a través de los teléfonos y los medios de comunicación tradicionales van a desaparecer. No, Paraguay y el mundo también lo manifiesta así. Todavía sigue siendo una boca de comunicación muy importante para la música en Paraguay, y la importancia que tienen los medios tradicionales de comunicación es fundamental para nosotros. Entonces también eso fue una respuesta a los medios de comunicación, llevar los discos que suenen bien, que estén bien grabados, que tengan una linda presentación, etcétera. Yo creo que a partir de ahí se construye lo que hoy podríamos ostentar o arrogarnos de lo que significa el rock nacional o la industria musical propiamente. Bueno, Willy, y todo eso, hasta, digamos, hasta la forma de construcción verbal que estás haciendo de todo esto nos cuenta cómo te fuiste transformando de ser un gran pianista, de ser un hombre del escenario, de ser una potente presencia en escenarios de rock and roll, fuiste transmutando en un gestor musical. Así que tenemos que celebrar un gestor cultural en un sentido mucho más amplio. Tenemos que celebrar, Willy, que pudiste hacer una curva en esto y volver para que volvamos a apreciarte como pianista, como compositor, como arreglador en este trabajo, que supongo que lo habrás ido construyendo de a poquito en las horas vagas hasta que finalmente esto se apelotonó de esta manera y termina produciendo Willy Suchar sobre el río, que es una convergencia de sentimientos regionales, que finalmente la geografía del río es una gran metáfora de que estamos en realidad más cerca de lo que creemos. Sí, totalmente. Gracias por tu apreciación, Quique, porque sí, me ha tocado lidiar con eso, y eso también ha hecho que renuncie de alguna manera a aspiraciones más personalistas. De todas maneras, esa necesidad, a lo mejor vanidosa, por llamarlo de alguna manera, la tenía cubierta trabajando con artistas en mi calidad de productor. Entonces, satisfacía en ese plan. Nunca abandoné la carrera musical propiamente dicha, pero sí me corrí del medio. Empecé a trabajar para grandes artistas que yo quiero mucho, qué sé yo, desde Hugo Ferreira, pasando por Paico, La Secreta, Lisa Abogado, Grupo Generación, etcétera, que siempre fue un placer trabajar con esa gente. Pero sí, mis cuestiones personales las iba postergando, y es así que este disco ya estaba terminado y listo. Me llevó un tiempo hacerlo, mucho tiempo, porque viajaba solo al Brasil, ponía las voces allá, ponía una batería, después me iba a Corrientes, después acá. Lo fui haciendo sin prisa, pero lo terminé como en el 2013, 2014, Quique. Y siempre estaba como cajoneado. Y estos últimos tiempos, dije, pucha, me gustaría grabar algo yo. Un disco que lo estoy maquinando, y me daba cuenta que estaba en el cajón. Y al haber tantos artistas involucrados en este proyecto, ellos lo daban por perdido a este disco, y debía de alguna manera cumplir con toda esa gente que tan generosamente aportó, y que no solo aportó su arte, sino que me brinda su amistad, su lealtad, su cariño.
Entonces, sí o sí tenía que salir. Y de paso me sacaba algo de encima, entre comillas, como para encarar un nuevo proyecto. Lo bueno de esto, Quique, es que yo estoy como redescubriendo ese disco, valorándolo. Uno que está tan, a vos te debe pasar cuando escribís cosas, que tan acostumbrado estás a lo tuyo, que perdés esa mirada objetiva. Y ahora me encuentro con que el disco está muy lindo, que me volvió a gustar, y que encuentro una receptividad tan cariñosa de la gente, de los colegas. Uno trabaja para la gente, obviamente, pero la opinión de los colegas, usted sabe que es importante. Hay dos sectores más chismosos de este planeta, son los músicos y los peluqueros de barrio. Usted sabe. Willy, hay brasileños, hay argentinos, hay paraguayos y ¿cuál era la idea de amasar ahí? A mí estas cuestiones de convergencia regional me gustan muchísimo porque soy de quienes sostienen de que el destino de esta parte del mundo va a cambiar el día que paraguayos, argentinos, brasileños, bolivianos y uruguayos entendamos que pertenecemos a un concepto más poderoso que es la nación cultural guaraní, poderosísima desde el punto de vista lingüístico, de la sabiduría inmaterial de ese vago hermoso que era el habitante primigenio de estas tierras, caminante de todo este enorme territorio, y que el día que lo descubramos vamos a descubrir que estuvimos perdiendo tiempo los últimos 200 años como mínimo. Así que cualquier idea que más o menos viaje en ese sentido, de decir, mirá lo parecidos que somos, me encanta. Pero contame cuál era la idea. Bueno, usted lo ha resumido con su excelente dialéctica gamarra. Ese concepto lo tengo hace mucho tiempo y lo compartimos con muchísimos colegas. A mí, el detonante, por llamarlo de alguna manera, bueno, vengo de Corrientes, donde la apreciación de esa gran nación, ellos le llaman la nación del Guarán. La tienen muy concebida, el correntino da a cielo abierto, da ese concepto. Nosotros, lo digo con todo respeto, a lo mejor los paraguayos somos de darle un poco más las espaldas, no en el sentido peyorativo, sino que a lo mejor por otras cuestiones que tendríamos que analizarlo más profundamente. Pero el detonante que a mí me sucedió fue cuando fui a explorar un poco Mato Grosso do Sul. Íbamos con Lilian en el auto, en la ruta, y ponemos la radio y empezamos a escuchar música nativa paraguaya, folclore, polka, los dúos, más que acá. Digo, bueno, acá está pasando algo raro. Y después, interrelacionándome con los artistas, con los amigos de Mato Grosso do Sul, en Campo Grande, en Dorados, me decían lo siguiente, Quique, era la primera vez que lo escuchaba: Paraguay es una meca para nosotros. Era la primera vez que yo escuchaba, más acostumbrado a que nos miren de soslayo en otros pagos. ¿Y por qué? Porque me decían los músicos que era la música de su infancia, la música de sus abuelos, la música de la siesta, la música de sus padres. Y empecé a escuchar, a profundizar el trabajo de ellos, y me parecía que era Corrientes, Formosa, toda Paraguay, la frontera, éramos como si fuéramos los mismos. Y los intereses que aspirábamos y que defendíamos eran los mismos, Quique. Las secuencias armónicas de las canciones que componían, las letras, la lírica. Paulo Simões, que es un gran poeta, Paulo Simões y Almir Sater vendría a ser como una especie de Lennon McCartney de ahí del Pantanal. Hay una canción que se llama Sueño Guaraní, que es una canción que se la grabé a Lisa Abogado en un álbum que se llama del mismo nombre. Paulo Simões habla, dice: nosotros soy de la frontera donde antes fue Paraguay. Sí, esa canción es impresionante. Es impresionante. Bueno, y yo me encontré con eso y con un sentimiento de culpa de parte de ellos con respecto a la guerra, a la Triple Alianza. Dije, bueno, si no somos hermanos, tenemos que ser primos. Entonces, y al margen de la calidad compositiva de Almir Sater, de Paulo Simões, de Celito Espínola,
y hay ahora una camada nueva. Qué canciones maravillosas, un capital cultural. Bueno, entonces esa aspiración que vos decías, que suena a bolivariano, a esta altura de nuestras vidas, lo veía como al comandante Chávez, usted, señor, que no es un sueño utópico, no es. Si nosotros nos dáramos cuenta de lo parecido que somos, no tendríamos que tener ningún tipo de problema de relacionamiento. Pero la geopolítica, bien usted sabe, Quique, impone otras reglas. Pero la cultura está sobre eso. Y los ríos, que lo tomamos como fronteras y como divisiones, son fundamento de unión, son fundamento de concordia. Ese río Paraguay que le cantan los campograndenses o los pantaneros es el mismo que nos toca a nosotros, y es el mismo que toca al correntino, y el Paraná que le toca a ellos también, a los paranaenses de Brasil, es el mismo que le toca a nosotros, a los correntinos, etc. Entonces le cantamos a lo mismo. Entonces no soy tan arrogante para decir que la pretensión era conformar una gran nación, pero sí, por lo menos desde mi humilde lugar, que tirar algunos puentes y de que nos encompinchemos más y que también tengamos un circuito comercial cultural más activo. Podríamos agregar a nuestra agenda de show, a nuestras regalías, etcétera, agregar esa frontera que triplicaríamos la cantidad de habitantes que tenemos en Paraguay, en términos comerciales, diríamos. Si vendemos zapatos, acá tenemos 6 millones y pico de compradores, y si agregáramos toda la frontera tendríamos 14, 15 millones de habitantes. También por ese lado, ¿no? Sí, señor. Sin duda es un proyecto de una enorme potencia si es que logramos conectar los factores correctos. O sea que, Willy, mientras estabas desarrollando la idea, recordé a este gran compositor que es Zé Cabaleiro, que ha compuesto canciones para Gal Costa y para gente muy grande de la cultura musical brasileña. Zé Cabaleiro tiene una canción que se llama Cuñata Imponá. Es un desmayo, decir, un tipo tan contemporáneo, tan del rock, tan de, no sé, que uno mira un brasileño pero que mira hacia Europa y de repente se da cuenta de que ese tipo tiene un sentimiento profundo hacia lo paraguayo, y dice en un momento dado una canción, y en aquel tren en el que yo voy también va para Punta Poná, Cuñata Imponá, Xerojaiju. Y dice, es para Corumbá, y donde voy a tomar un barco y descender por el río Paraguay, atendé, Willy, cantando las canciones que ya no se oyen más. Es decir, ahí está esa nostalgia de la que vos hablas. Sí, y fíjate que Zé Cabaleiro, diríamos que nos supera a nosotros en otra generación, somos más viejitos nosotros, ¿no es cierto? Que sí. Por ahí podemos tener resabio de que somos más nostálgicos, por llamarlo de alguna manera. Y es increíble el aprecio que tienen a esa multiculturalidad que tiene la frontera. Ellos incorporan el guaraní en su lenguaje cotidiano, callejero. Es increíble. Y la cultura es una manifestación profunda de eso. Es una manifestación, es un rasgo inquebrantable, inequívoco de todo lo que nos sucede. Y esto trasladado también al formoseño, Quique, al misionero, al correntino, ni hablar, al chaqueño de resistencia. Compartía estas charlas también con un gran compositor que seguramente pronto haremos algo juntos, se llama Coqui Ortiz, no sé si lo conoces. Sí, seguramente Coqui Ortiz. Un fuera de serie, un hombre, como va a ponerlo en una mesita de luz, el Coqui. Que compartíamos estos conceptos y las ganas que hay de todos lados. Por eso a mí a veces es como empujar no al Estado, sino a nuestros gobernantes a que tomen cartas en el asunto también, de que se tiren puentes y que se creen circuitos que nos podamos integrar más. Hay acontecimientos, ¿no es cierto? El Festival de América do Sul en Corumbá, me acuerdo, fuimos con Hugo Ferreira, con la secreta, con Rigoberto Arévalo, Alberto de Luque,
fui yo a tocar y compartíamos el escenario con Pedro Aznar, con Ney Mato Grosso. Y en Corrientes también hay un festival importante que nos incorpora también a esa impronta, que es el Festival de Chamamé. En pequeño porcentaje, yo estoy exigiendo que los correntinos abran más un poco la frontera, pero nos incorporan también como un rasgo cultural ameno. Así que es cuestión de trabajar. Ese sueño bolivariano, Gamarra, a lo mejor cuesta más, pero bueno, acá estamos, dentro de lo que podamos. Y los bolivarianos lo digo en el mejor sentido de la palabra. Claro que sí. Rasgo político. Un sueño bolivariano más de guitarras que de sables y cañones. Querido Willy, muchísimas gracias por esta conversación de la que disfruté muchísimo, por esta hermosa música que vamos a seguir escuchando. Muchas gracias, Willy. No, al contrario, Quique, estoy a disposición, te agradezco el espacio, es importante para nosotros, los músicos, los productores, es importante que den visibilidad a los trabajos, independientemente, yo siempre digo, en la última palabra la tendrá el auditorio, pero es importante que, por lo menos que se avise, que hay algo nuevo rodando. Así que yo estoy a tus órdenes, mi tiempo es tuyo, Quique, y acá tiene un amigo. Willy Suchar, gran pianista, primero que nada, gran pianista, un personaje de una presencia escénica muy fuerte, muy importante, muy llamativa. Llegó a tocar también en algún momento con La Torre, el grupo de hard rock argentino, donde empieza la gran carrera de Patricia Sosa. Luego viene a Paraguay y desarrolla muchísimos proyectos, Willy, como pianista, como arreglador, como compositor, como productor. Y este trabajo, que se llama Sobre el Río, nos permite recuperarlo un poco. No sé si podemos compartir un poquito la pantalla acá. ¿Sí? Ahí está. Sí, ahí está. La pantalla de Spotify está en varias plataformas. Yo uso Spotify, así que desde ahí estamos compartiendo las canciones y vamos a irnos con esta versión que hacen del Mitaí Acajatá de La Secreta. ¿Nos vamos a la pausa con eso? Sou um filho mal educado da terra do Paraguai. Estourei meu cambuchi, meio assim vai, anhemocunuva. Cheio de acarratãs, cheio de pinandes. O que será, meu Deus, de mim? Soy el hijo más retobado de Tahuiqueraná, pariente del mariscal, hermano del toro Candila Ñemocunuba, amante del sarambí, cachiñay de raíz. ¿Qué va a hacer Dios de mí? Que eu vou também é pra Ponta Porã, Cunhataiporã, Xerorraimô, é pra Corumbá, é lá que eu vou pegar um barco e descer o Rio Paraguai, cantando as canções que não se ouvem mais, e descer o Rio Paraguai, cantando as canções que no se oyen más. Bueno, ahí está la nostalgia que los brasileños tienen de la música paraguaya. Y bajar por las aguas del río Paraguay, ir por el río Paraguay aguas abajo, escuchando aquellas canciones que ya no se oyen más. O sea, para ellos que están en la distancia de esas megalópolis que son São Paulo y Río de Janeiro, acercarse hacia la frontera con Paraguay y recuperar su música principalmente. Bueno, parte de la inspiración que nos deja el haber tenido la satisfacción de poder hablar con el maestro Willy Suchar. Les recomiendo buscar su disco Sobre el Río en las plataformas de difusión como
Deezer, Apple Music y Spotify para disfrutar de versiones de canciones que conocemos y otras que vale la pena conocer. Bueno, ahora vamos a dar vuelta a la página, tiempos digitales, pero vamos a dar vuelta a la página para hablar de este regalo de amor, a propósito del título de una de las canciones incluidas en el disco de Willy Suchar. Este regalo de amor que la industria de la impunidad le regaló a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, un ángel caído del Parnaso Colorado, declarado significativamente corrupto, derribado por una acción del gobierno de los Estados Unidos que lo calificó en tal carácter, lo castigó en tal carácter a él y a un hombre muy cercano, el abogado Juan Carlos Duarte. Hoy, sorprendentemente, desde los estrados tribunalicios dicen, bueno, acá estos muchachos se van a ir a su casa, aquí no pasó nada. Comienzo a buscar el material. Vamos a mirar la tapa, no sé si estoy seteado para ver eso. Un segundito. Ahí estamos. Acá estamos. Miren, la tapa del diario digital de la Megacadena. Fiscalía solicita desestimar la investigación al ex vicepresidente Velázquez y a Charlie Duarte. Amigos, yo creo que todos los que hemos seguido con mucha atención la noticia, recordamos perfectamente el sonido de la voz del embajador norteamericano hablando de que el señor Velázquez con el señor Duarte habían intentado sobornar a un funcionario con un soborno de $2 millones para lograr que este funcionario tuerza algo, algún dictamen, qué sé yo, les conceda un favor tan valioso como que valía $2 millones. Y luego pensar que cuando se caracteriza y se penaliza la conducta de Horacio Cartes, otro pájaro de cuentas, y Hugo Velázquez, y se habla de que ambos tenían relaciones con la organización terrorista Hezbollah, que discutían con los emisarios de Hezbollah contratos del Estado paraguayo, y los emisarios de Cartes y de Velázquez recibían sobornos de esta organización terrorista. Bueno, estos fiscales dicen, nosotros no encontramos nada, queremos desestimar. Hoy le leía al señor Ezequiel Santagada, que está en la ciudad de Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos. Ezequiel Santagada, que es una persona de mucho mérito y de mucho valor para nosotros, porque es uno de los impulsores del derecho de acceso a la información pública, que hoy día es una ley del Estado paraguayo muy bien aprovechada por particulares, por investigadores, por periodistas. Podemos mirar lo que escribía Ezequiel Santagada esta tarde en la red social ex Twitter. Decía, una investigación que amenazaba al ex vicepresidente y sus intereses financieros es necesariamente una investigación sobre el ex vicepresidente. ¿No se les ocurrió que podría hacer una investigación sobre otra persona en la que podría, de seguirse una investigación objetiva, terminar involucrado? Leí el requerimiento de desestimación. Lamentable la, entre comillas, investigación. Esto decía Ezequiel Santagada y nos motivó a llamarle a interrumpir su semi-vacación fin de semana largo de fin de año desde Buenos Aires. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Hay, Ezequiel, digamos, una construcción monumental que es la acusación contra Velázquez y contra Juan Carlos Duarte, alias Charlie Duarte, y que luego también reverbera más o menos en el mismo sentido en la acusación del mismo origen, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, apuntando también a la persona del ex vicepresidente Hugo Velázquez. Frente a tamaña acusación que viene de una embajada que se ufana de trabajar muy de cerca con el Ministerio Público, ¿cómo puede ser que estos operadores de justicia del Ministerio Público no encuentren los enganches como para energizar esta investigación y, por el contrario, dejarla morir?
La verdad que es un misterio, porque si uno lee el requerimiento de desestimación que formularon hace un par de días, ellos detallan cuáles fueron las medidas de investigación que llevaron a cabo. Es Pidieron un niño. informes a Estados Unidos, pidieron informes al propio Ministerio Público para saber qué causas penales habrían involucrado al ex vicepresidente Velázquez y al señor Duarte, y pidieron informes a la Contraloría para que hicieran exámenes de correspondencia sobre estas dos personas. Eso es todo lo que hicieron, nada más. Y la pregunta que hice hoy es esa, o sea, necesariamente, primero, ampliando un poco el concepto. Acá Estados Unidos mencionó que había una investigación. En un momento dijo que fue una investigación penal. Podría haber sido una investigación de índole tributaria. Estoy recordando que cuando se hicieron públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios, inmediatamente el entonces titular de la SED y hoy el nuevo organismo, que nunca me acuerdo cómo se llama, Orue, dijo que iban a hacer en base a eso, iban a hacer el cruzamiento de datos con sus propios datos, y de ahí saltó que muchos políticos de alto perfil habían sido multados por miles de millones de guaraníes. No era una cuestión penal, pero si habían sido multados por miles de millones de guaraníes, implica que había muchos más miles de millones de guaraníes involucrados. Es una investigación administrativa. Por otra parte, en un momento Estados Unidos mencionó que era una investigación sobre el señor Velázquez o sobre el señor Duarte. Habló de una investigación que pretendía obstruirla. Y una investigación que cualquiera con dos dedos de frente va a saber que pueden estar, o sea, pueden no solamente estar involucradas las personas investigadas, sino que con el curso de la investigación podría haber terceras personas involucradas. Bueno, no se menciona nada de esto, que se hayan llevado a cabo ese tipo de diligencias en el requerimiento de desestimación. Parece que hicieron algo muy sencillo. A ver, de hecho, nosotros hemos armado con los chicos que llevaban adelante la aplicación Eres Votá antes de las elecciones, pedidos de acceso a la información pidiendo al Ministerio Público los antecedentes de los candidatos. Y nos lo dieron vía ley de acceso a la información pública. Esos antecedentes de causas penales que estaban involucrados como denunciantes o como investigados, o procesados o condenados los candidatos. Esta es información que puede acceder cualquiera mediante la simple solicitud de acceso a la información. Bueno, un tercio de la investigación fue esto. Otro pedía el examen de correspondencia de la Contraloría General de la República. En ningún momento se está hablando del patrimonio de estas personas. Tampoco se está hablando que hayan pagado sobornos con su propio dinero. Estamos hablando de gente que, estando en los cargos que estaba, accedía a otro tipo de recursos, ¿no? Nada de eso se investigó. Es realmente lamentable, y por supuesto Estados Unidos va a dar la información que pueda dar. Ellos no lo hicieron en el marco de una investigación judicial, lo hicieron en el marco de una investigación que afecta a una ley federal de los Estados Unidos, y esas son leyes federales que están directamente relacionadas con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, lo hicieron público porque, claramente esas acciones de corrupción directa o indirectamente estaban afectando, y esto lo mencionó varias veces el embajador, a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No pueden pretender que va a pasar toda su investigación pidiéndole informes a un gobierno que lo que hizo fue proteger sus propios intereses y tomar acciones conforme a su propia ley. Por supuesto que hay colaboración para investigar casos de corrupción, pero no necesariamente está involucrada la seguridad nacional de un tercer país. Y las medidas de investigación que desplegaron parecen, no sé cómo decirlo, infantiles, ¿no? O sea, elementales, no infantiles, elementales. Cualquier persona que realmente quiere investigar esto,
haría otras cosas, ¿no? Empezaría mínimamente a buscar en la prensa, a ver qué casos sonados estuvieron involucrados estas personas, con quiénes salían en fotos. O sea, tenemos fotos del vicepresidente con personas que estaban, o sea, en Medio Oriente, con personas que estaban involucradas o sospechadas de crímenes económicos, todo tipo. Bueno, Ahora, Ezequiel, y ver hasta dónde se puede llegar. Estoy cerrando el programa, Ezequiel, con mucho agradecimiento por este esfuerzo tuyo de hablar con nosotros desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo, te deseo un feliz año y voy a terminar poniendo en pantalla y dando lectura a lo que decía el Departamento de Estado al sancionar a Hugo Velázquez. Voy a ir al título. Departamento de Tesoro de Estados Unidos sanciona a expresidente y actual vicepresidente de Paraguay por corrupción. 26 de enero de 2023. A ver, voy al departamento Hugo Velázquez. Y dice: Velázquez, actual vicepresidente de Paraguay, también se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva. En esas tres líneas nomás. No puede ser que la Fiscalía no haya encontrado nada o nos sientan un poco de rubor, de vergüenza en la cara, de decir vamos a tener que desistir porque no encontramos nada. Sigue diciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos: tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hezbollah, una entidad designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como organización terrorista extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC. Hezbollah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores. Los políticos hacían acuerdos con Hezbollah por favores. Vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Es decir, podemos aflojar esto, solucionar esto a cambio de sobornos. Y escuchen esto: representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones. Reitero, ¿con quién? Con representantes del grupo terrorista Hezbollah. Y la Fiscalía de Paraguay, vergüenza, señores agentes fiscales, y más vergüenza, y qué decepción, Emiliano Fernández Rolón, la vergüenza de esta desestimación. Bueno, lamentamos que estas sean nuestras últimas palabras de un día hábil del tablero en diciembre de 2023, pero es lo que nos toca hacer. A pesar de todo, queridos amigos y amigas, feliz año. Nos encontramos el domingo, edición dominical del tablero, con un resumen de conversaciones imprescindibles extraídas de nuestro trabajo a lo largo de este año que va culminando. Muchas gracias. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever.